hiciste? ¿Qué tal? Voy a hablar de la palabra del Señor. Iniciando transmisión en YouTube. Voy a bajar un poco la cámara. Bueno, ahí nomás. Y hace un poco. Ahí sí. Bueno, yo voy a hablar algo que quizá les sorprenda, o bien no, para algunos. Y en este momento, en cual si no me oyen, hola, ¿sí? Voy a ver lo que la palabra del Señor anunciada del Evangelio. ¿Quién fue la primera que predicó y avivar a los discípulos? ¿Quién fue la primera predicación que predicó su palabra? Y un hecho que también ahí habemos como hombres, como pastores y así de hermanos, que a veces habemos hermanos como pastores y así de algunos que dicen que los pastores, algunos como mujeres, le usa el Señor, y a veces hay hermanas, algunas también, que a veces tienen más tiempo. No lo sé de pastor. Eso digo yo, los esfuerzos de cada persona. Y a mí a veces en mi vida como me ha sorprendido y también me da una gran tristeza de que hay pastores que no dejan predicar a las hermanas porque se creen mejor que ellas. La verdad es una gran tristeza porque el Señor sabe usar a quien quiera, como Él quiera, porque el mismo apóstol Pablo también luchó, que habían algunos que acaso preguntó si bautizado en el nombre de quién. Pero el apóstol Pablo le dice que hay un solo que da la vida, y algunos peleaban por diciendo yo soy el que me bautizó por Apolo y otros más. Pero lo que da Dios es que se esfuerza, aquel que se levanta para la bendición de Dios. Entonces, yo en este momento, pensando y meditando, conociendo de la palabra en parte, no puedo decir todo, y estaba viendo que, por ejemplo, ¿quién fue la primera predicación que hizo para avivar los hermanos? Sus propias manos. ¿Cuáles eran? Porque puedo decir, sus discípulos tenían una gran tristeza, habían amarguras dentro de sus corazones cada discípulo, pero había una que velaba y lloraba por su amor. ¿Cuál era? ¿Quién era que estaba velando? Si vamos allí
lo que dice la palabra del Señor. San Juan 20:18, cuando ella velaba para poder verlo y de abrazarlo, porque ella velaba toda la noche, regresaba y no veía que el Señor si estaba ahí o no estaba. Y San Juan 20:18 dice: fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, y había visto que el Señor que había dicho estas cosas. Que María Magdalena volvió a donde sus discípulos decirle que el Señor había resucitado, que el Señor se había levantado de la tumba. ¿Y qué cree usted? Los discípulos creyeron, dudaron de la palabra de María Magdalena. ¿Qué cree? La misma palabra del Señor dice que no le creyeron. ¿Quién se levantó para ir a ver la tumba? Ir a verla si estaba ahí el Señor, y dice que allí Pedro fue a ver. Si veíamos, por ejemplo, también, por ejemplo, Juan 20, donde el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, al sepulcro, y vio que la piedra del sepulcro entonces estaba corrido. Y fue Simón, Pedro y otros discípulos que al amar a Jesús les dijo: sé, ha llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde han puesto. Aquí tenemos una duda. Simón Pedro fue a la tumba para ver si el Señor estaba ahí, pero no le creyó a María Magdalena lo que le dijo un mensaje, el cual dice que fue llevado al sepulcro al Señor, sabemos que dónde ha puesto. Salieron Pedro y otros discípulos, fueron al sepulcro y corrían los dos juntos, pero otros discípulos corrían más prisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose miró y vio el lienzo puesto allí, y no entró. Luego que Simón Pedro, tras de él, entró al sepulcro, vio el lienzo puesto allí, su ladrillo que estaba sobre su cabeza, de que Jesús ha puesto su lienzo así, arrullado, ordenado, en su lugar, parte. Entonces entró también otros discípulos que habían venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Y había entendido la Escritura que era necesario que resucitase los muertos. Corrían de ver si el Señor todavía estaba en el sepulcro, pero no le creyeron a María Magdalena, sino que se pusieron celosos. Es decir, como dice también allí Apocalipsis, también dice de que cuando el Señor llega de visita, a llegar a donde ellos, ¿usted cree que el Señor no lo reprende a sus discípulos por no creerlo? Hay un ejemplo, gloria a Dios. Dice ahí en
Apocalipsis 3:19, bueno, que habla de la iglesia, es lo mismo que el templo de uno, como dice la palabra del Señor allí en Mateo 6, versículo 6, vosotros sois templo. Si tú entras al lugar de tu pieza, llora en secreto al Señor, y el Señor te recompensará en público, dice Mateo 6, versículo 6. Y así el Señor entra a morar por su poder del Espíritu Santo dentro de la persona. Y saludo a Camila Vázquez Méndez, que está viendo. Que el Señor le bendiga, hermana Camila, su vida, su familia. Que Dios bendiga su hogar, gloria a Dios. Bendiga a sus hijos y así toda su familia, de la mujer hasta los pies. Reprenda todo espíritu de turbación. Bendígale su vida, Señor. Y así, a lo que hablaba yo de la palabra de María Magdalena, en cual fue la primera mujer a anunciar las buenas nuevas y despertar a sus discípulos, diciéndoles que no lloren más, que no haya más amarguras, porque el Señor dijo que espera en aquel lugar para que vosotros también estéis en aquel lugar. Le dice eso María Magdalena, más sus discípulos, a lo que digo yo, lo que dice Apocalipsis 3:19. Yo reprendiendo a sus discípulos todo lo que amo, pues celoso y arrepiéntense. Bueno, aquí habla a la iglesia de mensaje de la iglesia de Odisea. Pero habrá, y vuelvo a decir, habrá como hermanos, como pastores, predicadores, celo por otras personas que predican mejor que uno. Gloria a Dios. Y a veces, como dice también el Salmo 1, bienaventurado el que no se ha sentado en la silla escarnecedora. En vez de hablar de las cosas del Señor y decirle que el Señor usa a esa hermana, que el Señor bendiga a esa hermana o hermano que le usa y se esfuerza para dar los mensajes. Pero a veces, hermano, como yo, como algunos pastores, hermanas, pastoras, les da celo por aquellos instrumentos nuevos que se esfuerzan por primer amor y lee la Escritura. Y Dios rebosa el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por eso el Señor nos dice también, fuérzate a encontrarme. ¿Y cómo poder encontrarlo? Pero fácil. Dice, y vuelvo a decir, allí Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. El que le abre la puerta a su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y así el Señor les va a enseñar nuestras vidas. Sea hermano, sea hermana, sea niño o niña, Dios les va a usar. Como también dice allí Apocalipsis sobre los dos testigos, para aquellas naciones que no quieren escuchar a aquellos dos testigos, sino que en cual de no escuchar a aquellos dos testigos en el tiempo de la iglesia, que Dios va a enviar a aquellos rebeldes de que no creer. Dios va a demostrar su gloria para aquellos dos testigos, que el Señor va a demostrar que va a levantar su gloria para la bendición de Dios, para aquellos que creen. Y el Señor, así como levanta esos dos testigos, y los que creen van a ser levantados, y aquel que se arrepiente va a ser sellado, va a ser bendecido aquel que es sellado,
aquel que se arrepiente, ya es sellado por el poder del Espíritu Santo. Es que se esfuerza, Dios le va a bendecir. Pero el que no se esfuerza, hermano, aquel que va a la iglesia y va a escuchar por ser primero a aquel lugar, pero irá de corazón a aquel lugar, irá a aquel pastor, a aquella hermana, gloria a Dios, irá de que a escuchar al Señor y de no mirar a aquel quien es que está por delante. Gloria a Dios. En vez de clamar, es lo mismo decir un ejemplo. Y sucede. Habemos como hermanos y habemos como hermanos un ejemplo que voy a decir. A veces somos celosos, a veces celosos de verdad, de cosas del Señor. Y hay un ejemplo que voy a decir. A veces vemos hermanos que están en una banca, o pastores, o sea, hermanos predicadores, fijándose en lo que dice el hermano sobre la palabra de Dios. Es como decir, si va a una fiesta, así común, y allí en esa fiesta le dicen, vamos, bailemos juntos, suponiendo yo un caso. Y él dice, no, yo no quiero bailar, no quiero, sino que quiero mirar, disfrutar, de mi manera, no a la voluntad del Señor. O sea, al disfrutar a su manera, empieza a decir, mire cómo lo hace, mire cómo habla, mire esto otro cómo lo hace. Empieza en su banca allí a juzgar a los demás. Oh, gloria a Dios, ¿qué dice el Salmo 1? En vez de escarnecer al Señor, empezamos a escarnecernos unos a los otros. Y no decirle al Señor, gloria a Dios, bendiga a ese hermano, usa a ese hermano. En mis tiempos antiguos, cuando yo era joven, y veía hermanos en la iglesia diciendo gloria a Dios, aleluya, danzaban diciendo, úsalo Señor, habla mi vida. Pero hoy en día no, hermano. Los miramos unos a otros, miramos al predicador quién es. No decimos ni una palabra. No decimos ni una palabra diciendo, úsalo Señor, habla mi vida por él. Y la verdad, no somos así. Y por eso el Señor usa a quien quiera, como Él quiere, en un predicador. Aquel púlpito el Señor usa, porque hay hermanos, como hermanas se esfuerzan y lloran la palabra de Dios, oran y el poder del Espíritu Santo rebosa en su corazón. Gloria a Dios, rebosa el Espíritu Santo en su corazón, aquel que vela buscando al Señor, orando. Hay hermanas que oran de verdad, hay hermanas que el Señor le usa. Pero habemos hermanos que es malo decirlo, deshacerlo por esas personas que Dios usa. Y por eso yo les digo a usted como yo, mi vida, debemos orar y decirle, Señor, use y habla mi vida para que no se pierda. Use a aquel hermano, hermana, que sea bonita en sabiduría. Úsale, bendígale, Señor, sus vidas. Dios bendiga, Pastor René Lizana. Que el Señor me lo bendiga. Y en el cual allí el Señor, pon misericordia por aquel que está en un púlpito. Como el Señor usa a aquel hermano, aquella hermana, en la gracia y el poder que está en ella. El brillo del Espíritu Santo, el fuego que está en ella.
Se siente el poder cuando una hermana da un grito diciendo aleluya, gloria a Dios ahí en el púlpito. Cuánto el Señor nos ama, al que se presta. Predicar el Evangelio. Benditos son los pies del Evangelio, aquellos que creen. Porque hay hermanos, hermanas que a veces es mal decirlo. Y vuelvo a decirlo. No dan gloria a Dios. No dan aleluya. A veces no cantan. Sino que el Señor lo que quiere es que usted y yo vivamos en el avivamiento espiritual, en la vida de nosotros. Por eso las 7 iglesias, otros primer amor, otros que han muerto en el primer amor, la vida espiritual. Bueno, la palabra del Señor no lo vamos a dejar llegar de eso, de que el amor de muchos se enfriará. No debemos guiarlo en esto, sino que el Señor nos dice, debemos guiarlo en el amor de Cristo, orando, velando como María Magdalena, cuál era su amor y amada en el Señor. Porque en verdad, no solamente, porque también dice allí en 1 Corintios 15, al 4, ya, 1 Corintios 15, no solamente predicaban el Evangelio solamente después de que el Señor murió María Magdalena, y que al cual fue sepultado y resucitado al tercer conforme la Escritura, se le apareció a Cefas y después a los 12 discípulos. Luego apareció más de los 500 hermanos, de la mayoría, los cuales vive aún, pero algunos duermen. Gloria a Dios. Imagínense, en 1 Corintios 15, mire lo que dice el versículo 6. Luego se le apareció a más de 500 hermanos. 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos duermen. ¿Qué quiere decir que duermen? Gloria a Dios. Quiere decir cuando van a mirar a la fiesta, pero no participar en ella, sino decir, yo sé que yo soy más que ellos, yo me cuido. A veces somos igual que los fariseos, igual que los saduceos. Gloria a Dios. Que Dios en mi vida como la suya nos perdone en las cosas que hacemos, de juzgar al hermano, a la hermana. Dejemos que también a la hermana, que el Señor use, bendiga, que el Señor, el Espíritu Santo rebose en esa hermana. Pero no, hermano. Hay hermano, sino el que predica. Yo es malo lo que voy a decir en parte. A veces el que predica es el que da diezmo, el que da buena ofrenda. Ese es el que predica. Ese es el que tiene la oportunidad de predicar. No aquel que se esfuerce por la palabra. Gloria a Dios. Y eso el Señor también tiene cuenta en nosotros. En las cosas del Señor quiere que lo busquemos como el Señor quiere, como dice allí, vuelvo a decir, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Como María Magdalena, al Señor resucitado, María Magdalena afuera
afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó a mirar adentro del sepulcro. Dice Marcos 16:5. Y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados a la cabecera del otro lado, en pie donde el cuerpo de Jesús ha sido puesto. Y le dijeron a la mujer: ¿por qué lloras? Y él le dijo: porque se ha llevado a mi Señor, no sé dónde lo han puesto. Ahí en ese momento tenía una tristeza, un ejemplo. No sé dónde lo has puesto. Tenía en su vida también una ceguera. Tenía una gran tristeza en su corazón. María Magdalena quería ver al Señor. Estaba bajo la tristeza y la amargura. Pero allí habían dos ángeles, pero esos dos ángeles también estaba el Señor. Y allí esta mujer dice que lloraba y dijo: porque ¿a dónde han llevado al Señor? Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Gloria a Dios, no sabía que era Jesús que estaba conversando María Magdalena, sino que allí, al ver a Jesús, dice, estoy leyendo San Juan 20, versículo 11 al 14 voy, y allí voy al 15, versículo 15, San Juan 20, 15, dice Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién busca? Y ella respondiendo, ¿qué era? Que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú has llevado, dime dónde lo has puesto y yo llevaré. Todavía estaba ciega, todavía estaba con esa tristeza en su corazón, todavía había oscuridad sobre su vida. María Magdalena no veía que el Señor le estaba hablando y el Señor le dijo: ¿a quién buscáis? Vuelvo al 14, dice que cuando había dicho esto, y volvió y vio Jesús sentado allí, y no había que era Jesús. Dice Mateo 28:9 y San Juan 21:4. San Juan 21:4 dice: cuando ya haya amanecido, se presentó Jesús en la playa, más a sus discípulos. No sabía quién era. Gloria a Dios, no sabía quién era. Y dice allí en San Juan 20:14, dice, ahí donde se presenta el Señor. O sea, y le dijo, Señor, si tú has llevado, dime dónde lo han puesto. Gloria a Dios. Y Jesús le dijo a María, y volviéndose a ella, le dijo: Rabí, maestro. ¿Qué quieres decir, maestro? ¿Qué quiere decir, maestro? Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas veas mis manos y dile: subo a mi Padre, vuestro Padre, y a mi Dios, a vuestro Dios. Dice allí Mateo 28:10 y versículo 27, y San Juan 7:33. Y fue entonces María Magdalena para dar
a sus discípulos las buenas que habían visto el Señor y había dicho estas cosas. Gloria a Dios. A veces, hermanos, que a veces hay hermanos predicando en un cantón de una calle y no le creímos a aquel hermano que predica en la calle, que está anunciando las buenas nuevas, que Él va a venir a buscar a los suyos. Así como el Señor se levantó para la gloria, le demostró a sus discípulos, aquellos que creen serán elevados al cielo. Por eso tenemos que esforzarnos, que Dios bendiga nuestras vidas. Gloria a Dios. Y nos lave el entendimiento, que no le fallemos a Él, sino que Él lo que quiere, que todos los comuniquemos con Él. A la salida, a la entrada, al acostarlo, debemos pedirle a Él que nos guarde. Y sé que el Señor nos guarda. Y por eso vuelvo a decir, habrán a veces pastor o hermanos predicadores, hermanas, celo como predica aquella hermana o aquel hermano, habrán. Yo sé que hay. Habemos algunos que a veces usa mejor el predicador, o sea, pastor, pero a veces no dejan usar esos instrumentos para mostrar mejor la palabra de Dios, mejor a aquellos que se esfuerzan. Por eso yo les digo a usted y a mí, oremos por aquellos instrumentos que el Señor usa para darlo a entender, que despertemos. No sigamos con nuestras vidas, nuestra manera de ser, sino escuchemos aquel instrumento que el Señor usa. Escuchemos a aquella hermana, gloria a Dios, aquella hermana que da su prima gozo en su vida, se entrega en las manos del Señor. Es por la palabra de Dios. Porque hay algunas hermanas se esfuerzan de leer la palabra de Dios, de estudiarla. También hay hermanos, pero a veces, como mi vida y como algunos, se creen orgullosos porque conocen la palabra de Dios. Se creen como que todas la saben, pero no es así, ni yo tampoco. Como dice también el que se entrega en las manos del Señor. Dice allí en Lucas 12, versículo 12. El que se entrega en las manos del Señor, no te preocupes lo que tú vas a hablar. No, seré yo que voy a tomar tu vida. Gloria a Dios. Por eso uno tiene que estar despierto, orando, velando, para que el Señor te toque tu vida y te usa tu lengua, tu mente, tu corazón. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Pero no, hermano. No le decimos también, Señor, usa aquel instrumento que está hablando por la palabra. Por eso yo le digo en el Señor como mi vida. Despierta, Miguel. Oh, gloria a Dios, despierta. Bendiga ese instrumento que está en la calle predicando. No solamente de predicar, porque la mayoría de la predicación es el hecho del hombre. Sea pastor, hermano o pastora. La mayor predicación. Porque dice Tito, dice allí por el apóstol Pablo, a Tito le dice, Tito 1:16, ¿cuál es la mayor predicación? Pero dice allí Tito 1:16, hay algunos que procesan de conocer a Dios, pero más sus hechos lo niegan, más
sus hechos lo niegan. Ve allí la palabra del Señor. Yo le estoy dando algunos versículos que en mi corazón, que el Señor me inte en mi vida. Porque en verdad he visto, hermano, cosas que no debo de ver. Y yo no lo, sino que yo oro por algunos. Gloria a Dios. Y es que el Señor un día, aquel instrumento, Señor, bendiga a aquel hermano, a aquel pastor que usted, que le usa, Señor, como vuelvo a decir, a esos dos testigos que usted un día va a usar a aquellas naciones y les pondrá poder, como dice allí también los Hechos capítulo 2, en cual allí los Hechos capítulo 2 fueron bautizados cada hombre, cada mujer, distintas lenguas. Oh, su poder del Espíritu reposó en aquellos hermanos. ¿Qué más puedo decir? Si el hermano y la hermana, cuando ora, aleluya, cuando está allí orando en lugar de su pieza, y vuelvo a decir lo que dice Mateo 6, versículo 6, está orando. Es como decir de mi vida, Señor, en mi vida, ayúdame a caminar. Porque más esta carne, dice tu palabra también, Efesios 6, 12. Nosotros no estamos luchando contra sangre ni carne, sino de huestes y potestades, gobierno de este mundo, mundos espirituales. En cual tu palabra en nosotros, Señor, hay hermano, hermana, que no debemos de hablar de unos a los otros. Pero como dice Santiago también, esta lengua no tiene hueso, sino que esta lengua, al hablar, ciende bosque. Como un timón de un barco se mueve. Pero no le clamamos a ti, Señor. Por eso le pido la misericordia por aquel hermano, aquella hermana. Aquella hermana, Señor, aquel hermano. Bendiga su mollera hasta los pies, aleluya. Así como usted, Señor, y vuelvo a decir, esos dos testigos al cual usted invirtió su vida, como también los Hechos 2, donde vistió a cada hermano y hermana nuevas lenguas, donde usted también me hace ver a Moisés, toda su vida una vestidura espiritual, porque usted, yo sé que está cerca de venir a buscar lo suyo. Oh, bendiga, Señor, cada hermano y hermana, Señor. Bendiga que está en el cantón de la calle. Y así, Señor, refrescale en su mente, su corazón, esa agua fresca sobre cada hermano. Bendiga, Señor. Perdona nuestras vidas, nuestra manera de ser. Que en nosotros, en mi vida, oh Señor, que tenemos el orgullo, tenemos la ira, el celo. Perdónalo, Señor, yo estoy diciendo la oración de la gracia. Sea usted bendiciendo, ojalá que no los quedemos aquí en esta tierra. Sino, Señor, bendiga a ese hermano, a esa hermana. Yo no tengo campo, yo le ofrezco su templo. Yo en el Señor, yo no le ofrezco iglesia. Yo le ofrezco tu iglesia. Tu iglesia yo te ofrezco. Lo que dice, y vuelvo a decir, tu iglesia, tu vida es el templo que mora el Espíritu Santo, dice allí en 1 Corintios, gloria a Dios. Aleluya, y Dios te va a bendecir
Derramó hiera a los pies tu vida. Ese templo quiere morar el Señor. Ya no a morar en estas murallas, sino a morar en ti si tú te arrepientes. Y vuelvo a decir lo que dice Mateo 6, versículo 6. Allí en lugar de tu pieza, si tienes necesidad, como María Magdalena estaba en el momento de su ceguera, estaba allí con una gran tristeza, pero dentro, en lugar de esta pieza, digamos a la tumba, es como decir dentro de la oscuridad de la pieza, pero allí estaba el Señor esperándola. Sin saber, ella entra a la tumba, pero estaba ciega y entró. Y allí llorando, diciendo, ¿a dónde está mi Señor? Y allí el Señor le habla. Y es lo mismo, vuelvo a decir. El hermano y la hermana que entra a orar en lugar de su aposento, en lugar de su pieza, a sola con el Señor. Dios te va a hablar dentro de tu vida, en tu pieza. Y como dice Mateo 6, versículo 6, te bendeciré en público. Pero no lo hacemos. Si no hacemos lo que hacen los fariseos, los saduceos, que nos miren lo que nosotros hacemos. No, lo que más grande y lo más precioso que quiere Dios es bendecir al Señor en lo privado. Y eso debemos tener cuidado. En lo privado, porque uno está en la casa, quizás con la familia, y ponemos a criticar al predicador, a la predicadora. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? Y quizás nuestros hijos nos dicen, pero papá, ¿a qué vas a la iglesia? Mamá, ¿a qué va a la iglesia? ¿Cómo nosotros le vamos a darle fuerza a nuestros hijos si nosotros mismos decimos piedra y trompiezo para ellos? Por eso es que el Señor nos perdone como a veces mostramos el ejemplo. Por eso vuelvo a decir lo que Tito dice allí en 1:16. Procesamos a conocer a Dios, pero más sus hechos está lejos de nosotros. Aleluya. Está lejos de nosotros. Porque los ponemos a criticar de aquel que predica en un púlpito y llegamos a la casa. Y allí conversamos unos a los otros con la familia. ¿Cómo encontrarte al predicador? Y ahí empieza, mira, dijo esto otro. Pero no lo ponemos en la mano y decir, Señor, perdona al predicador, sino que, Señor, cree que uno no va a llegar a hacer lo mismo. Así como uno critica en la casa, los critica a nosotros también. Criticamos al Señor. ¿Cuánta herida hace el Señor? Nosotros hacemos con Él. ¿Cuántos látigos hacemos al Señor por criticar a un hermano, una hermana? Criticar al Señor como Pablo cuando perseguía a todos los cristianos. Y el Señor se presentó delante de él diciendo, ¿a quién cree que tú persigues? Y allí el Señor tuvo que tomarlo a él y cayendo en tierra diciendo, perdóname. Y allí el Señor, ¿a quién buscas? Y allí Pablo les dijo, perdóname. Gloria a Dios. Perdóname que te he perseguido. De alguna manera el Señor usa procesos para que Dios te use tu vida. No como nosotros vemos. Sea bendiciendo su corazón. Sea el hermano y la hermana. No miremos el instrumento en el Señor, sino miremos lo que el Señor hace para darnos la salvación a nosotros.
Y debemos orar al Señor y decirle: perdónanos nuestra manera de hacer nuestras vidas. Oh, gloria a Dios. Le doy gracias, Señor, por este mensaje. Sea bendiciendo a aquel hermano, hermana, Señor, de su vida. Sea usando aquel instrumento para estar vivo en el poder de su espíritu. Porque qué hombre de un puesto no riega su árbol. No creo que lo deje que lo seque para poder comer fruto de él. No, va el hombre, lo cuida. Como María Magdalena estuvo esperando para ver a Jesús el Maestro. Es lo mismo que un hombre tiene un huerto de árboles. Vela de cuidarlo. Le echa abono para que el árbol crezca el fruto. Eso es lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas. Oh, Señor, sea usted bendiciendo a aquel hermano, a aquella hermana que ve de esto, no lo que nosotros vemos. Sea bendiciendo a aquel corazón, Señor. Y voy a decir esto en oración: Señor mi Dios, si me oyes, aunque siendo pecador, y hasta donde usted me sostenga sobre esta tierra, Señor Padre amado de la gloria del cielo, bendiga el que va a escuchar esta palabra, sí que la oye y la comparta. Bendiga ese instrumento que usted usa, aquel hermano, aquella hermana, para que vivamos con su gloria. Bendiga, Señor. Bendito la gloria. Bendiga, Señor, para que nosotros seamos salvos. No seamos tercos como Moisés. Usted usaba y habían algunos dentro del pueblo. Empezaron a criticar a Moisés. Señor, yo le pido por mi vida, por aquellos hermanos, perdona, Señor. Perdona nuestras vidas, maneras de hablar. Tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes. El que hizo este cielo. El que hizo esta tierra. Ayúdanos a cuidar, como dice en 1 Corintios 15, versículo 33. Ayúdanos a cuidar en las malas palabras, Señor, que corrompen nuestro corazón, Señor. Ayúdenos a cuidar nuestras vidas. Oh, gloria a Dios, veo su poder por aquello, Señor. Bendiga aquel hogar, aquella hermana, aquel hermano que se esfuerza. Bendiga su vida, Señor. Sea la gloria y la bendición de aquellos, Señor, y de mi vida y así de todo. Porque de este cielo, de esta tierra, y así también decirle: gracias, gracias porque usted me perdonó en la cruz. Alabado. Me compró con su sangre bendita. Me ha puesto vestidura, Señor. Le pido por aquel hermano como en mi vida. Bendiga cada vida, Señor. Sea la gracia y la misericordia para aquel que oye de esta palabra, Señor. Y que también pongamos por práctica. Y también que nuestra vida sea de obediencia. Porque en verdad no somos tan obedientes, sino que somos obedientes en las malas conversaciones. Oh, Señor, bendiga a cada hermano, hermana, Señor. Así como usted, Señor, allí en la gloria, bendiga de todos los santos que te alaban allí en el cielo, Señor, bendiga.
Bendiga a cada ángel, cada querubín, serafines, aquellos ancianos que alaban tu nombre. Bendiga en cada lugar, Cordero de Dios. Bendiga al que está en la cárcel. Bendiga al que está allí en el hospital también, Señor. Sea para la gloria suya. Solamente yo en mi vida me presto como instrumento en tu palabra, porque de eso me agrado mi vida. Y me siento como si estoy tomando un café con leche en mi vida, o una taza de té. Aleluya. Ya hay gozo en mi corazón. Bendigas, hermano. Bendigas, hermana. No dejes, Señor, que el enemigo turbe su corazón a aquel hermano y hermana. No lo dejes, Señor, que caiga en esa tristeza, en esa amargura. Sino, Señor, aleluya, toque la vida de aquel hermano, aquella hermana, usando instrumentos, sea el anciano y la anciana. La hermana diciendo: levántate, esfuérzate. El Señor está allí esperándote. Deja que el Señor mora en tu corazón. Deja que el Señor mora en tu corazón. Gracias. Si he escuchado de estas palabras, bendiga su vida. Que la paz y la bendición sea en mi vida y la suya también, en toda la familia. Bendiga a los niños en su colegio, en su regresar. Y es que el Señor le dé sabiduría a los niños. Y que aparte, Señor, los hijos del enemigo en el camino también. Que no les turbe sus vidas el enemigo, sino sácalo de ahí, como dice el Salmo 91. Usted es el abrigo de aquellos jóvenes, aquellos niños que van al colegio. Señor, guárdales. Como también hay nietos, como de mi hija, y así de muchos hijos. En cada hogar, Señor, bendígales y guarden sus vidas, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Sea la paz y la bendición de cada hogar, cada hermano. Y por lo que ha enviado mensaje a algunos en este mensaje también. Bendiga a la hermana Camila, hermano René, Pastor Sandra y así de muchos más, Pastor Julio. Gracias. Dios los bendiga. Gracias por este mensaje, si lo he escuchado. Sea la paz y la bendición. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya, gracias. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Solamente un instrumento más en el Señor. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Gracias si alguno de ha escuchado este mensaje. Y lloro por aquel que escucha también. La paz y el amor de su Santo Espíritu. No tengo para qué moverme de mi lugar para poder escuchar. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Gracias, Señor, por esto. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Sé que me puede YouTube eliminar porque dice que no debemos tomar música dentro porque cobra. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Que la paz del Señor sea con usted. Gloria a Dios y gloria a Dios.